Buenas noches, hermanos y hermanas. Ya todos están tomando sus asientos, ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Solo para un recordatorio, para los que estaban aquí el domingo y escucharon, pero por acaso si no estaban, la próxima semana no vamos a tener estudio bíblico, sino más bien vamos a tener nuestra primera noche de adoración, una reunión en que vamos a poder adorar al Señor con canción, lectura bíblica y también orando uno por el otro. Entonces, por favor, marquen sus calendarios, es la siguiente semana, en el miércoles por la noche. Ahora, para aquellos que están viendo en línea y para aquellos que pueden estar visitando, estamos actualmente estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Entiendo que hay algunos hermanos y hermanas que recién están reuniéndose con nosotros esta noche para el estudio bíblico. No se preocupe si por acaso te sientes como que, pues no estaba aquí en las sesiones anteriores, tal vez no voy a entender, tal vez voy a estar un poco perdido. Simplemente les voy a dar un poco de un resumen. Lo que estamos estudiando es un documento histórico, es la Confesión Bautista de Fe de 1689. Es una confesión que articula lo que nosotros creemos como iglesia, nuestra posición doctrinal y también como cristianos, qué es lo que nosotros creemos según lo que enseñan las Escrituras. Entonces la confesión es una herramienta para nosotros a enseñar a otros, e incluso también a nosotros mismos y también a nuestros niños en respecto a lo que nosotros creemos, nuestras doctrinas cristianas. Y bien pocas iglesias en español han dedicado el tiempo de estudiar su confesión histórica, y la iglesia, la verdad, tiene una historia bien rica de confesiones, de credos, de catecismos, y catecismos son otra herramienta que se usa de preguntas y respuestas que ayuda mucho a uno en su caminar y en su discipulado. Y la razón que estamos estudiando esto es porque es importante que sabemos qué es lo que nosotros creemos como cristianos, qué es lo que nosotros creemos como iglesia, y en parte por qué somos distintos de otras iglesias y otras tradiciones cristianas. Eso está planteado claramente en esta confesión. Ya hemos tocado sobre la introducción, entonces si hable más en detalle sobre la confesión. También hemos tocado el primer capítulo que habla de la doctrina de la Santa Escritura, y ahora estamos en el segundo capítulo cuando estamos tocando sobre la doctrina de la Santísima Trinidad de una forma bien breve, porque vamos a ver la Trinidad también expuesta o enseñada en diferentes partes de la confesión más adelante. Pero si quieres ponerte al día, si quieres saber lo que has perdido, puedes ir a nuestro canal de YouTube, encuentras todos nuestros videos ahí de nuestros estudios bíblicos, desde que empezamos este estudio, y puedes escuchar diferentes aspectos de lo que hemos ya tocado. Sin embargo, estando aquí, si incluso es tu primera vez, no te preocupes, todo lo que enseñamos está dedicado a un párrafo, a un texto de la confesión, lo cual toma muchas citas bíblicas para que podamos ir a la Biblia para aprender lo que quiere decir, lo que está enseñando sobre tal doctrina. Entonces no te vas a estar sintiéndote perdido, pero si tal vez mucho de eso es nuevo para ti, siéntese libre de escribir tus preguntas para hacer las preguntas después cuando terminamos nuestro estudio. Bueno, para algunos de ustedes que han estado con nosotros por al menos un año, recuerden que hemos empezado nuestros estudios bíblicos los miércoles hace un año. Algo de lo que voy a enseñar esta noche sería más como una revisión, es decir, que ya toqué en parte un poco de lo que vamos a estar hablando esta noche, pero es necesaria cuando consideramos lo fácil que es para que la gente confunden a Dios con el hombre, con la creación misma. Es importante que nos recordamos de lo que las escrituras nos enseñan es en respecto a una religión verdadera. Y cuando uso el término religión no me estoy refiriendo a hacer buenas obras, no estoy refiriendo a ser religioso o a hacer las cosas de una forma ritualista. Estoy hablando de una adoración genuina a Dios manifestado en nuestra vida y articulado en nuestra confesión.
Entonces es importante que tocamos lo que vamos a ver de nuevo en este párrafo. Ahora, antes de leer el segundo párrafo del segundo capítulo en este libro, si ustedes ya lo tienen, pues ahí lo tienen para estudiarlo, para usarlo como referencia. Si son nuevos, si te di una copia, siempre prestamos copias para usar cuando están aquí en la iglesia, pero si quieres llevarte a tu casa el libro como tu copia personal, solo tienes que pagar $5 y eso cubre el costo de la imprenta del libro. Que gracias a Dios tuvimos una buena oferta de parte de Legado Bautista Confesional basado en Ecuador y Colombia, y ellos nos dieron un buen precio para poder usarlo como herramienta en nuestra propia iglesia. Bueno, quería mencionar que esta noche vamos a hacerlo un poco diferente, en el sentido que no vamos a examinar el texto frase por frase como lo hemos hecho en las semanas pasadas. ¿Por qué? Porque hay cierta repetición con lo que vimos en el primer párrafo la semana pasada. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a ver los tres conceptos generales que se articulan aquí, comenzando con la distinción entre el creador y la creación, luego la naturaleza del creador y finalmente la naturaleza de la creación y unos comentarios al final sobre la Santísima Trinidad, porque la próxima vez que nos reunimos para nuestra reunión de estudio bíblico, vamos ya a entrarnos al núcleo de esa doctrina de la Trinidad. Pero vamos a comenzar primero leyendo el texto para que todos podamos saber dónde estamos, lo que estamos aprendiendo y qué estamos examinando. Pues si tienen sus libros, vamos a ir a capítulo 2, el segundo párrafo, o para ponerlo de otra manera, sección 2.2 desde la página 16 en sus libros. Página 16, sección 2.2 de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Lo voy a leer. Dios, teniendo en sí mismo y de sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es el único todo suficiente en sí mismo y para sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino manifestando solamente su propia gloria en ellas, por medio de ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por medio de quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer, por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que le agrade. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible y independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio, obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le plazca demandar de ellos. Bueno, antes de empezar, tomamos un momento breve para orar y preparar nuestros corazones. Padre Celestial, te agradecemos por este privilegio de reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. En este caso, Señor, en esta serie, aprendiendo de lo que nosotros creemos acerca de ti, como tú te has revelado, Señor, a través de tu palabra. Toda verdad que estamos viendo, Señor, es verdad que fue revelado por ti y no fue el resultado o producto de los hombres o de la imaginación o especulación humana. Pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des entendimiento y iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender lo que vamos a estar leyendo y escuchando esta noche. Que tú seas glorificado y exaltado en todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, este segundo párrafo, lo que recién leímos, nos dice que Dios tiene toda la vida. En otras palabras, toda vida viene de Él. No hay nada que está vivo en este mundo, en este universo, en este cosmos, que pudiera haber recibido su vida
de otro lugar. Dios es, por lo tanto, la fuente de toda vida. Y se nos dice también que Dios tiene toda gloria, bondad y bienaventuranza, como lo habíamos visto la semana pasada. Y de nuevo se nos dice que Dios es todo suficiente y que por lo tanto Él no depende de nada creado para existir y funcionar. Dios no solo es autosuficiente en términos de su ser y existencia, sino también en términos de sus atributos. Ninguno de sus atributos se origina en ningún otro lugar. Él es únicamente la fuente de todo ser, de quien, a través de quien y para quien son todas las cosas. Ahora, en este punto podríamos comenzar a hablar sobre la naturaleza del Creador, pero antes de entrar en eso, necesitamos tocar sobre la distinción entre el Creador y la creación, porque eso sirve como un punto bien importante para poder entender la Santa Trinidad, porque si no podemos caer en un error bien grave que estamos viendo hoy en día, que se llama el panteísmo, que es esencialmente que Dios y la creación están al mismo nivel y son esencialmente uno. Y nosotros entendemos que no es algo bíblico, no enseña las escrituras de eso, hay una clara distinción. Entonces las escrituras dejan muy claro que hay una distinción entre el creador y la creación, o en otras palabras, entre Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se revela a través también de su creación, y la creación. Y esto es evidente dado el hecho de que Dios es autosuficiente. Si miramos a Job, por ejemplo, capítulo 22, versículos 2 a 3, se nos pregunta, ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Qué quiere decir este pasaje, lo que estamos viendo aquí en el libro de Job? Lo que quiere decir es que el hombre no puede construir nada a Dios. ¿Entienden eso? Ni puede contribuir contentamiento a Dios, ni dar nada que Él no tenga ya. Nosotros no tenemos nada para dar a Dios que Él ya no tiene. Y esto es en contraste con los dioses de los paganos, porque el Dios de las Escrituras no depende del hombre para nada. En el tiempo antiguo, en Mesoamérica, todavía los mayas, los aztecas, etcétera, incluso los incas, cuando vas más abajo a Sudamérica, ellos creían que sus dioses necesitaban sangre para poder vivir y existir, y si no pudieran darle sangre a través del sacrificio humano, entonces el fin del mundo iba a llegar. Esas son creencias paganas, y aunque ya no son creencias tan comunes hoy en día, de todos modos vemos eso en el budismo, que vemos que vinieron desde Asia, desde los hindús, etcétera. Hay también en la nueva era, hay diferentes cosmovisiones, diferentes religiones que tienen algún aspecto de que Dios o cualquier concepto que ellos tienen de Dios necesitan algo, depende de algo de nosotros. Incluso hay muchos cristianos que no entienden muy bien las doctrinas de la gracia y piensan que Dios necesita a nosotros para que el evangelio avanza en la vida. Lo voy a decir bien claro, Dios no nos necesita. Si Dios quisiera, Él pudiera revelar su Hijo a todo el mundo de manera sobrenatural. Pero nos dio el privilegio de participar en esa obra redentora para que podamos glorificar al Señor a través de nuestras vidas. Entonces, la verdad es que Dios no depende de nosotros, no necesita nada de nosotros. Ahora, eso no significa, por supuesto, que no deberíamos hacer cosas para la gloria de Dios. Pero lo que dice este pasaje y lo que articula la confesión es que no podemos agregar
o quitar de la gloria de Dios. Porque la gloria no se origina de nosotros, de ninguna otra cosa. Se origina únicamente de Dios mismo. Ahí es de donde viene la gloria de Dios, de Dios. Esta puede ser una analogía tal vez inadecuada, dado que, bueno, Dios es Dios y siempre es difícil y completa y imperfecto usar algo en nuestro mundo creacional o en el mundo creado para usar como analogía para Dios mismo, pero imagina los rayos del sol. Lo que podemos hacer nosotros es reflejar la luz del sol. Pero nosotros mismos no somos capaces de producir la luz del sol. De manera similar, aunque no podemos producir la gloria de Dios, podemos reflejarla. La gloria que viene del Altísimo. Entonces, cuando hacemos algo que estamos glorificando al Señor, tal vez la manera que estamos trabajando, la manera que estamos criando a nuestros hijos, la manera que estamos viviendo en este mundo caído, pero viviendo según lo que enseña la palabra de Dios y la voluntad de Dios, no estamos añadiendo más gloria y más gloria a Dios, porque Dios ya tiene toda la gloria, pero lo que estamos haciendo es reflejando la gloria que Dios ya tiene a través de nosotros y traemos gloria a los demás para entender quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Bueno, avanzando, justo la semana pasada, Cine me envió una entrevista de alguien que recientemente ha ganado un gran número de seguidores entre los jóvenes latinos. Estaba ahí en Instagram, pero no pusieron el nombre de la persona, pero sí reconocí el que estaba entrevistando. Estaba siendo entrevistado por una de las hijas de Eugenio Derbez, tú sabes, ese comediante, ese actor famoso mexicano. Y si conocen su hija, también se me escapó su nombre, pero está bien metida en las cosas místicas y cosas de la nueva era y todo eso. Bueno, el muchacho que estaba ahí en esa entrevista, tampoco pude coger su nombre porque era con esos videos cortos, pero era suficiente para entender lo que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era que esencialmente Dios y la creación son como uno. Y debido a que ambas formas de conciencia están en el mismo nivel, él continúa diciendo que él se refiere a Dios no en sentido tradicional, con lo que quiere decir un sentido bíblico, sino como su amigo, su asociado, su socio, su colega, etc. Como alguien que es igual a él. Yo dije, ¿quién es esta persona? No, pues reconozco a ella, pero no reconozco a esta persona. ¿Quién es? ¿Por qué me mandas este video? Solo me dijo, tú no sabes la cantidad de cristianos que lo escuchan a este hombre y creen lo que enseña. Tiene un gran seguimiento. Ahora, ¿es esto lo que enseña la Escritura? Claro que no. Considera Romanos capítulo 11, versículos 34 al 36. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Dios no es nuestro igual. Dios no es nuestro asociado o colega. Dios es Dios. Y aunque ciertamente puede ser amigo de pecadores, y sí, de hecho sí es. Vemos, por ejemplo, cuando Abraham, el patriarca, fue llamado amigo de Dios. Esto está en Isaías, capítulo 41, versículo 8. Y cuando Jesús ministró entre la gente y llamó a sus discípulos sus amigos, Juan 15, versículo 13, cuando hablaba de entregar su vida en amor por sus amigos. Ahora, eso no significa que Dios ha rebajado a sí mismo para ser nuestro igual. Lo que muestra, sin embargo, es la gracia y la misericordia de Dios. Él sigue siendo Dios, no ha parado de ser Dios. Y lo que me parece sorprendente no es lo que dijo ese hereje en ese video, en esa entrevista, porque la verdad hay todo tipo de
de creencias panteístas en nuestro mundo pasado y presente. Muchas personas que dicen, tal vez tengo esa chispa divina dentro de mí, como estoy creado en la imagen de Dios, entonces yo soy Dios. Yo puedo ordenar y declarar esto y hacer el otro, y me va a pasar porque yo soy Dios. Hay muchos. Yo puedo nombrar todo tipo de falsos maestros en nuestra época que tratan de enseñar tonterías de la nueva era y el misticismo oriental. ¿Y por qué son tonterías? Pues lo digo con mucho respeto en el sentido que entiendo que ellos creen lo que creen, pero no tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido lógico. Razonamiento lógica se descartó por la ventana. Pero lo que vemos es que el panteísmo se está infiltrando en mucho de la iglesia occidental. Y eso es lo que me sorprende, eso es lo que es como una sorpresa para mí. No que este hereje está enseñando lo que está enseñando, porque se encuentra en todo lugar del mundo. Pero de hecho que hay un gran número de cristianos que creen sus enseñanzas. El panteísmo se está infiltrando en la iglesia, y quiero decir iglesia, entre comillas, porque los panteístas, esencialmente los que dicen que Dios es creación y la creación es Dios, no son realmente cristianos. ¿Por qué? Porque no creen lo que enseña la palabra. Han tomado componentes o elementos de otras cosmovisiones, otras religiones, otras creencias, y han tratado de sintetizarlo o combinarlo con lo que enseña de la Escritura. ¿Y cómo están infiltrando en la iglesia? Porque, bueno, empiezan a influir, empiezan a corromper a los creyentes jóvenes, no solamente los jóvenes, me refiero a los jóvenes espirituales, los recién llegados a la fe, los que no saben todavía mucho de lo que enseña la palabra, empiezan a corromper sus pensamientos porque no tienen una comprensión bíblica de Dios, porque todavía les falta ese proceso del discipulado. De hecho, hay algunos que creen que somos uno con Dios en un sentido panteísta debido al Espíritu Santo que vive en nosotros. Eso no es en absoluto lo que enseña la Escritura. Mientras que el Espíritu Santo puede morar en los corazones de los creyentes, el Espíritu Santo no es de la misma sustancia en su esencia que la criatura. Dios permanece distinto de su creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 no dice, en el principio había Dios y la creación. Por el contrario, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La creación tuvo un principio. Dios no lo tuvo porque Él es eterno. Es por eso que Dios es llamado y se revela en las Escrituras como el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Por qué? Porque estaba en el principio, estaba en el fin. Y antes del principio, Él todavía estaba. Y después del fin, todavía va a estar. Es eterno. La creación tuvo que derivar su estado de ser de alguna parte. Dios no, porque Él es autosuficiente. La creación no es radicalmente independiente e autónoma. Dios sí, porque Él es Dios. Y con eso quiero decir que este mundo no es un mundo gobernado por el caos. Sí hay un orden a nuestro mundo. Sí hay leyes creacionales. Leyes que se ve en la biológica, en la física, en la química, leyes de la gravedad, etcétera, leyes de la lógica, todo lo que Dios ha establecido. Pero no es radicalmente independiente de Dios. Dios gobierna todo, es sujeto a Dios, pero Dios mismo no es sujeto a nadie. Nadie gobierna a Dios porque Dios es Dios. Como dice la confesión, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que le agrada. Bueno, por esa comprensión de las distinciones del creador y la creación, ahora podemos pasar a la naturaleza del creador, lo cual ya hemos tocado indirectamente. La confesión nos dice que Dios ve todas las cosas. No hay nada que pueda ocultarse de Dios, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Vemos esto en Hebreos capítulo 4, versículo 13.
La carta de Hebreos no se sabe con certeza quién lo escribió. Algunos dicen que pudo ser Pablo, pero el texto no alinea con su estilo de escribir, con sus otras cartas. Otros dicen que puede ser Apolos, porque Apolos fue también un predicador que es bien familiarizado con la cultura judía. Sin embargo, sabemos que es la palabra de Dios. Y dice este pasaje lo siguiente: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquellos que piensan que el Padre sabe algo que el Hijo no sabe, porque hay personas que creen eso hoy en día, no entienden la relación de las personas dentro de la Trinidad. Estamos estudiando la Trinidad, tenemos que entenderlo bien. Aunque es cierto que Jesús, en la palabra, dijo que no sabía el día, no sabía la hora de su regreso. Marcos capítulo 13, versículo 32. Tenemos que entender que en este ejemplo que es usado muy comúnmente, lo que dijo estaba dentro del contexto de su ministerio terrenal. En otras palabras, cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús tomó forma humana para hacer el trabajo que se le enseñó a hacer, el trabajo que le esperaba, ese trabajo redentor, lo que él hizo es que se restringió de acceder cierto conocimiento que no se consideraba relevante o importante para la tarea en cuestión. Él podía decir con certeza que el gran consolador, el Espíritu Santo, iba a venir. Él podía ver los pensamientos de los fariseos y lo que estaba en su corazón cuando sanó al paralítico. Pero no podía decir, porque no sabía el día ni la hora de cuándo iba a regresar, su segunda venida. Vemos esto explicado en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que dice que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, durante su ministerio terrenal, no perdió nada de su divinidad, sino que simplemente apartó temporalmente o tomó un uso restringido de sus atributos divinos. Lo puso a un lado por un tiempo, ese tiempo siendo su ministerio terrenal. Y al ascender al cielo y reunirse con el Padre y el Espíritu Santo como antes de la encarnación, Jesús habría sabido una vez más el día y la hora de su regreso. Entonces Jesús sí sabe cuándo va a regresar. El Padre sabe, el Espíritu Santo sabe. Bueno, volviendo al hecho de que Dios ve todo, se nos recuerda que como el Creador, Él ve incluso lo que está dentro de nuestros propios corazones y mentes. Lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. No hay pecado que podemos ocultar de Dios, ni hay pensamiento vano que podamos ocultar de su vista. Cualquier pecado que cometamos en nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Todo lo que se hace en público, todo lo que se hace en privado, es visto por Dios. Todo. Cada acción, cada pensamiento profundo dentro de nuestros corazones, Él puede ver y percibir. Y es por eso que dice que no hay ningún justo en toda la tierra. Porque mismo si podemos mostrar al mundo que estamos todos limpios por fuera, por dentro, por nuestro pecado, somos como cadáveres. Bueno, al hablar a través del profeta Ezequiel, Dios dijo lo siguiente: así dice el Señor, y han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco sus pensamientos. Bueno, el conocimiento de Dios, que eso se nos dice la confesión. El conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios es infalible, es independiente de la criatura. No hay incertidumbre encontrada en Dios. De hecho, la incertidumbre es una imposibilidad para Dios. Otro atributo, además de su omnisciencia, que es que Él sabe todo,
y su omnipresencia, que es que Él está en todas partes, se nos presenta en la confesión, eso siendo la santidad de Dios. Acuérdense que los atributos que nos está dándonos una imagen clara de quién es Dios para poder entender después la Trinidad. Porque lo que estamos hablando de los atributos aplica a todos los miembros de la Trinidad. La santidad de Dios a menudo se asocia con la justicia de Dios. Lo he escuchado tal vez muchas veces en sermones, tal vez en libros, tal vez en enseñanzas o pocas, etc. Algunos hablando de la santidad de Dios y que tenemos que ser santos y están refiriendo a la obediencia al Señor. Otras personas usan la palabra justicia y pensamos que significa la misma cosa. Bueno, la verdad es que los dos no se pueden separar. La cita bíblica en la confesión para este atributo particular es el Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Y que dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Santidad y justicia son dos términos que describen ¿qué? Estados de excelencia moral. Y aunque ese es el caso, hay una diferencia entre los dos. Y por eso son dos atributos diferentes. La definición de santidad del Oxford Dictionary es el estado de ser santo, y la definición de santo es ser dedicado o consagrado a Dios y ser moral y espiritualmente excelente. Mientras que la definición de justicia del Oxford Dictionary es la calidad de ser moralmente correcto o justificable, ser virtuoso. ¿Cómo entendemos esto entonces? Bueno, para resumir, la santidad es la condición de ser consagrado o dedicado a la excelencia moral. Mientras que la justicia es la condición de ser probado o declarado moralmente excelente. Entonces, santidad, consagrado, dedicado a la excelencia moral, y la justicia, la condición de ser probado y declarado moralmente excelente. Bueno, espero que con el estudio de la semana pasada y el de esta noche, estamos ya cogiendo una imagen más amplia y más clara de quién es Dios y cómo es Él. Y eso es algo que vamos a continuar aprendiendo a medida que progresamos a través de la confesión, pero especialmente a medida que vivamos nuestras vidas con Él, sujeto a Él, para Él. Por ahora podemos pasar a la naturaleza de la creación. Ya vimos la distinción entre el creador y la creación. Ahora ya vimos la naturaleza del creador. Vamos a hablar sobre la naturaleza de la creación y dentro del contexto de lo que la confesión declara aquí, porque si no estaríamos hablando de muchas más cosas, pero vamos a limitarnos a lo que dice en este párrafo de la confesión, sección 2.2. Para ser específicos, la pregunta que estamos respondiendo es: ¿qué es el hombre, por lo tanto, en relación con Dios? Si ya entendemos quién es Dios, ya tenemos una comprensión general de quién es Dios, ¿qué es entonces el hombre? Bueno, en primer lugar, podemos discernir y observar estos atributos de Dios, quien se revela a través de la creación, lo que llamamos revelación general, y a través de su palabra, lo que llamamos revelación especial, debido al hecho de que somos creados a la imagen de Dios. En latín se usaba el término mucho, el imago Dei, la imagen de Dios. Recuerde Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Significa ser como Dios, tanto como la criatura puede ser.
Es por eso que el pecado de Adán y Eva de ser como Dios, ¿por qué es un pecado? Porque querían ser como Dios de una forma que era inapropiada para una criatura. Querían ir más allá de lo que ya era. Y cuando se habla de que nosotros somos como Dios, en el sentido que tanto como podemos ser como la criatura, habla que tenemos los atributos comunicables de Dios, tales como su justicia, su santidad, su bondad. Un ejemplo puede ser también, nosotros somos seres relacionales, podemos tener relaciones con la persona, tener amigos, colegas, etcétera. Somos seres relacionales. Dios es un ser relacional. ¿Por qué? Porque dentro de la deidad está el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Y los tres que hacen en la eternidad, de qué hablan o de qué revela la Escritura de ellos, que Dios es un Dios de amor. Y si toda la creación no existió antes de la creación, antes que creó el mundo, antes que creó a Adán y Eva, si Dios es un Dios de amor, ¿quién va a amar? A sí mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces vemos como nosotros somos seres relacionales porque Dios es un Dios relacional. Vemos que nosotros teníamos un estado de justicia, santidad, bondad antes de la caída porque encontramos eso de Dios. Dios nos creó a su imagen. Y también en lo que se refiere a funciones. El hombre tenía que gobernar sobre la creación sujeto a Dios, quien gobierna toda la creación. Teníamos que reflejar a Dios también en ese sentido, su gobierno sobre toda la tierra. Somos como la impresión que queda en la cera después de que se ha aplicado el sello. Sabes, en los tiempos antiguos que tienen los manuscritos, los papiros, les iban a cerrar, poner el sello, ponían como algo de cera. Especialmente el oficial tenía como algo, un anillo, gracias, por ese anillo que tenía un sello, podía poner su impresión. Dios es el sello, nosotros somos la cera con esta impresión. Una vez más, analogías como estas pueden ser imperfectas, pero ayudan a comunicar el punto. Ahora, dado que la humanidad es creada a la imagen de Dios, eso significa que deriva entonces su ser, su conocimiento y su ética del Creador. Su ser, en otras palabras, se origina ¿de dónde? En Dios. Encuentra su origen en Dios. Su conocimiento también se origina en Dios en la medida en que su conocimiento es correcto. Y lo mismo puede decirse de su ética, que también se origina en Dios en la medida que es un fiel reflejo de la justicia de Dios. Pero con la caída, por supuesto, el ser, el conocimiento y la ética del hombre se han visto comprometidos, pero no se han borrado por completo. Algunos creen que la imagen de Dios ha sido borrada por completo. Hay muchos que dicen eso. Eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Más bien la imagen de Dios en nosotros se ha estropeado. Otra forma de decirlo es que la imagen de Dios ha sido destrozado, dejado como en fragmentos. Imagina que tienes un espejo frente a ti. Y ese espejo refleja tu verdadera imagen. Pero ¿qué sucede si tiras una piedra y rompes ese espejo? ¿Seguirá reflejando tu imagen? No como lo es. Exacto. Reflejará una imagen distorsionada. Algo similar es el caso con nosotros con lo que se refiere a la imagen de Dios después de la caída, después del pecado. Ahora, debido a que somos creados por Dios, debido a que dependemos de Dios, debido a que nuestro ser, conocimiento y ética se derivan de Dios, y dado que todo fue creado por Dios y para Dios, ¿quién es entonces quien debe ser adorado? ¿Dios o el hombre? El hombre caído, le encantaría que todos le adoran. Mira a todas las celebridades, todos los que estaban en los Grammys. Anhelan los aplausos, anhelan que la gente les celebre, etcétera, etcétera, porque quieren ser adorados. Ese anhelo pecaminoso que se encuentra desde el principio cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Pero ¿qué dice?
Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 a 14. El cordero que fue inmolado, que es Cristo, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada, el apóstol Juan, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Dios es el que debe ser adorado. ¿Y quién debe adorarlo? Todos los que son creados, todos los que vinieron de su mano. Y esto incluye a la humanidad y a los ángeles. E incluso los ángeles caídos que se rebelaron contra él y que hicieron guerra en el cielo, no tienen ninguna opción, sino que alabar y glorificar a Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, escribió: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora ya habrás notado cómo Dios, el Padre y el Hijo, Jesucristo, son igualmente adorados y glorificados. Podríamos preguntar acerca del Espíritu Santo, ya que el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, pero es el Espíritu Santo el que orquesta que toda la creación exalta a la deidad triuna. Así que podemos estar seguros de que el Espíritu está incluido e íntimamente involucrado en todo esto también. Habiendo explicado entonces de manera resumida la distinción entre el creador y la creación, la naturaleza del creador y la naturaleza de la creación dentro del contexto de este párrafo, permítame ahora decir algunas palabras sobre la naturaleza de la Trinidad mientras que nos preparamos para el tercer párrafo en nuestro próximo estudio bíblico, lo cual no va a ser la semana siguiente, se acuerdan, porque tenemos nuestra noche de adoración, sino más bien lo que sigue después. Como he dicho antes, vuelvo a afirmar, la doctrina de la Trinidad es un misterio. Esto no significa que no podemos tener conceptos confiables al respecto o que la certeza sea imposible, sino que la Trinidad no puede ser conocida por el descubrimiento humano. ¿Por qué? Porque debe ser entendida por la revelación divina. Con respecto a la Trinidad, la Biblia enseña 4 hechos que juntos constituyen esa doctrina de la Santísima Trinidad. Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y que hay solamente un Dios. 3 personas, un ser. Estos 4 hechos son explícita e innegablemente declarados en las Escrituras. Y fueron definidos teológicamente en la iglesia primitiva, diciendo que había 3 personas en la esencia de la deidad. No deidades, deidad, singular. Ahora, es cierto que el término Trinidad no se originó en las Escrituras. Y si hablas de la doctrina de la Santísima Trinidad, por ejemplo, con los testigos de Jehová, de los cuales de hecho cambiaron muchos de los textos bíblicos para conformar con sus creencias, lo que viene desde el alto, el Watchtower Organization, etc. Ellos van a decir, eso no se encuentra en la palabra. ¿Dónde está la palabra Trinidad en la palabra de Dios? Los musulmanes dicen lo mismo. Y nosotros podemos decir, es cierto, la palabra o el término Trinidad no se encuentra en la Escritura. Pero la doctrina está claramente ahí. Esos 4 hechos, está bien claro, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y solo hay un Dios. Está ahí en todas las Escrituras, desde el principio hasta el fin. Bueno, esta doctrina recibirá su nombre del padre de la iglesia Tertuliano alrededor del año 220 después de Cristo. Pero no tanto tiempo después de los primeros apóstoles.
Entonces, fue él quien usó por primera vez el término Trinidad y desde entonces la iglesia primitiva hasta el día de hoy usamos ese término para esa doctrina, esa comprensión del ser de Dios, de la deidad. ¿Qué enseña esta doctrina? De una forma resumida. Que estas personas dentro de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son una en su naturaleza y eternas en su ser. ¿Por qué es esto importante? Bueno, dado que coexisten eternamente, no son varios modos de existencia en varios momentos por la misma persona. Hubo una vez alguien que estaba en nuestra iglesia, ya no está, pero una vez estaba en una iglesia pentecostal, el término se me está escapando exactamente, pero no es el Trinidad, sino más bien cuando solo hay un Dios. ¿Cómo es el término teológico para eso? Unitaria, gracias. Que una persona y un Dios, unitaria. Era una iglesia pentecostal unitaria. Pentecostal, pues porque viene esa tradición, esa rama cristiana. Pero unitaria no es algo tradicional, no es algo cristiano, no es algo bíblico. ¿Qué enseña la doctrina unitaria? Que Dios en un momento fue el Padre, después se manifestó como el Hijo, después se manifestó como el Espíritu Santo y cambiaba de diferentes modos según el tiempo, según la temporada. Entonces cuando Jesús estaba en la cruz fue el Padre que se hizo el Hijo para morir en la cruz y después se volvía a ser el Padre, etcétera, etcétera. Un gran lío de cuentos, la verdad, que no se encuentra en las Escrituras. Entonces, dado que coexistan eternamente, no son varios modos de existencia en varios momentos por la misma persona. Cada miembro de la Trinidad es coeterno e igualmente supremo, uno en un sentido y muchos en otro sentido. Uno como deidad, muchos en como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora yo sé que lógicamente como que no cuadra la matemática, pero ¿cómo funciona eso? Uno en un sentido, bueno, la verdad es que no hay un conflicto con la ley de no contradicción, la ley lógica de no contradicción, porque no estamos diciendo que son uno y múltiples o uno y plural en el mismo sentido. Estamos diciendo que es uno en un sentido, pero múltiples en otro sentido. Entonces, lógicamente, sí funciona, pero de todos modos hay un elemento de misterio ahí. Y debería ser así, ¿sabes por qué? Porque si Dios no fuera misterioso, no fuera Dios. Nosotros seríamos los dioses. Dios es eterno. Dios es uno, un ser y tres personas. Vamos a dejar nuestro estudio ahí por ahora, pero en 2 semanas vamos a tomarlo de nuevo, este estudio sobre el tercer y último párrafo de este segundo capítulo de Confesión sobre la Santísima Trinidad, ya entrando al núcleo, y eso nos llevaría al final de este capítulo y después pasamos al tercer capítulo. Entonces vamos a orar para cerrar nuestro tiempo juntos y si tienen preguntas, esto va a ser el tiempo para hacerlo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos de nuevo porque seguimos, Señor, aprendiendo de tu palabra y aprendiendo de quién eres tú. Gracias por esta herramienta que usamos. Entendemos nuevamente, Señor, y hacemos bien claro que esta confesión no es inspirada, no es infalible, no es inherente, no es tu palabra, pero es una herramienta que nos ayuda y nos guía para entender y estudiar tu palabra inspirada. Padre, oremos que podemos crecer en nuestro conocimiento de ti, pero no solamente crecer para poder decir, mira qué tanto que sé, sino más bien que podemos ver este conocimiento impactar nuestra vida, cómo vivimos delante de ti, cómo hacemos las cosas, Señor. Queremos conocerte para poder vivir contigo, para ver caminar contigo. Jesús, tú caminaste con los discípulos y cuando te fuiste vino el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo estamos contigo. Tú habitas en nosotros, en nuestros corazones, desde el momento que nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en ti. Padre, para poder caminar íntimamente, reconocemos que tenemos que conocerte y conocer tu voluntad. Y es solamente por estudiar tu palabra que podemos conocerte y conocer tu voluntad, tu palabra, Señor. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento
y necesitamos también poder articular lo que nosotros creemos para los que tienen preguntas, para los que quieren saber lo que creemos, para poder responder a los que quieren saber más. Porque como el apóstol Pedro dice en su carta, capítulo 3, versículo 15, tenemos que estar siempre listos para dar una respuesta a lo que nos piden. Señor, ayúdanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu a crecer nuestra fe y que tú seas glorificado y exaltado en todo lo que hacemos. En tu nombre Jesús oramos. Amén.